Y comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Reunión de Pauta aquí en la 100.5. Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde, cerrando esta semana, día viernes, último día de la semana, último día hábil además del mes de abril que ya se nos va. Gracias por acompañarnos a esta hora en este 29 de abril. Bien, vamos a comenzar nuestra conversación aquí en la 100.5 en Santiago, 99.1 en Antofagasta, 96.7 en Valparaíso y Viña del Mar, también en Temuco, 96.7 y en pauta.cl, por supuesto, nos pueden ver y escuchar a través de nuestro streaming. Con nuestros panelistas para el día de hoy que están conectados ya, María Jara Quemada está junto a nosotros, abogada de la Universidad Católica, especialista en temas de corrupción y transparencia, directora ejecutiva además de Chile Transparente. Bienvenida, María. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Cristóbal García Huidobro, historiador académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. Bienvenido, Cristóbal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí, como siempre. Gracias por conectarte. Y también nos acompaña Jimena Jara, periodista, experta en comunicación política, directora de Factor Crítico, profesora de comunicación política en la Universidad de Chile y en la Universidad Diego Portales, y fue jefa de contenido además del segundo gobierno de la presidencia de Michelle Bachelet. Gracias por estar con nosotros, Jimena. Hola Cristóbal, Seba, María. Gracias por invitarme otra vez. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a conversar con Jimena, con María, con Cristóbal de los temas de esta semana y comenzamos con lo que ha ocurrido en particular el día de hoy, porque se desarrolló un comité policial en La Moneda bien importante para un tema que va cobrando cada vez más relevancia en la agenda política y en las prioridades probablemente también del gobierno. Hablamos de temas de seguridad y de orden público en general. El comité de hoy día se citó después del ataque incendiario que se produjo ayer en la región del Biobío, que terminó con cerca de 30 vehículos incendiados, camiones, maquinaria, entre otros. Una cita que se concretó esta mañana y donde se anunciaron medidas estratégicas desde el Ministerio del Interior, estratégicas y operativas para abordar estos hechos de violencia en la macrozona sur. Escuchemos, antes de ir al análisis de nuestros panelistas, lo que dijo la ministra Isquia Siches hoy día respecto a este tema. Las capacidades operativas que nos permiten el estado de excepción, nos parece que hasta en la actualidad hay muchas medidas que tomar antes de llegar a una opción como esta y consideramos que no permite ni dota a las capacidades locales algo muy sustantivo. Y por lo mismo hemos estado fortaleciendo e implementando las medidas que en el breve plazo pueden mejorar las rondas preventivas y los tiempos de respuesta de nuestras policías, que son las que están justamente enfocadas en el control del orden público. Con esa justificación, la ministra del Interior descartaba por ahora la implementación de un nuevo estado de excepción, como están pidiendo algunos grupos allá en la macrozona sur. El anuncio, además de esta dotación extra, iba acompañado también de recursos, 5.500 millones de pesos para la compra de equipamiento y de cambios que decía también el subsecretario Monsalve iban a ser visibles para la ciudadanía, ¿no? Iban a ser palpables, decía. Ese era el calificativo que ocupaba. Bueno, la pregunta entonces a partir de esto es si les parece pertinente descartar o no esta medida. María, ¿qué crees tú? ¿Está bien que el gobierno deje de lado esta medida del estado de excepción por ahora? A ver, o sea, es un tema súper, hiper, mega complejo, pero para tomar partido por alguna de las posiciones yo creo que sí. Creo que es consecuente un poco con la estrategia que el gobierno insinuó que iba a tener, que yo, insisto, lo dije la semana pasada, igual me llama la atención que habiendo habido 3 meses antes de entrar al gobierno, como que se entiende que hay una estrategia, pero no se ve que se esté desarrollando de verdad o implementando bien. Todavía se siente como que está muy en pañales. Pero yo la percepción que me quedé con el estado de sitio cuando se implementó es que, está bien, redujo quizás delitos menos graves, pero elevó mucho más el tono de delitos graves. Entonces, al final yo no sé si fue tan exitoso, y yo creo que solo la estrategia, yo insisto, y creo que lo hablamos un poco la semana pasada, yo creo que solo la estrategia policial, militar o de seguridad no creo que sea suficiente. Entonces me parece que se trate de implementar al menos lo que la estrategia que insinuó el gobierno durante la campaña que iba a tener, que era más bien por el diálogo y por otro tipo de estrategias en el fondo, para atacar el fondo del asunto. Yo creo que obviamente no se puede no tener una estrategia de seguridad frente a lo que está pasando, que es gravísimo, y está muy bien que en el fondo hayan querellas, que se aplique la ley de seguridad interior del Estado cuando hayan delitos graves, etcétera,
pero eso tiene que ir de la mano de lo otro. Y creo que muchas veces cuando nos concentramos solo en el estado de sitio, al final lo que estamos aplicando es principalmente esa estrategia que hemos visto en todos estos años que ha sido muy fallida. Entonces yo creo que está bien darle la oportunidad a lo que ellos querían implementar, pero creo que tiene que apurarse y ser ya. No puede ser meramente reactivo por lo que pasó ayer, sino que tiene que verse de verdad una estrategia de trabajo que considere los puntos que se hablaron en la campaña, que fue lo que se comprometió, pero tiene que empezar ya. Yo creo que ya estamos tarde implementando en algo tan relevante como es lo que está pasando en la zona Macro Sur. Cristóbal. Bueno, yo estoy de acuerdo con la María en algo. A ver, en primer lugar, ya, así como la María dijo que hay que tomar partido, yo tomo partido. Yo creo que es necesario inmediatamente declarar el estado de emergencia, no es sitio en este caso, pero es necesario entrar a tomar medidas más drásticas. Esto no tiene que ver solamente con los requerimientos que hacen los grupos, ¿no es cierto?, allá en la zona del sur, sino que además también tiene que ver con una realidad estadística. Aquí me adelanto un poco con mi noticia colada nomás. Ahí me sirve de pie forzado esto para hablar en definitiva del aumento explosivo que han habido de los hechos, ¿no es cierto?, de violencia, y esto viene de distintas fuentes, ¿no? A pesar de que el gobierno quiera taparlo con un dedo, ¿no? Es el sol con un dedo. Ahora, yo estoy de acuerdo con la María en lo siguiente: bajo ninguna circunstancia esto puede ser la solución, ¿ya? Es una cuestión incidental, pero es necesaria por lo menos para poner algo de orden en la zona. Sin perjuicio de eso, es verdad, ¿dónde quedó esta propaganda, ¿no es cierto?, que se utilizó tanto durante la época del gobierno del diálogo, diálogo, diálogo? En estos momentos el gobierno no tiene planes, ¿ya? Cometió una torpeza del tamaño de un buque, ¿no?, cuando la ministra del Interior va al sur y la reciben a balazos, siendo que le dijeron que no fuera, siendo que le advirtieron que era mejor tratar de ir sondeando de a poco, no ir con una comitiva gigante, en el fondo, pero no quisieron escuchar. Al subsecretario Monsalve lo recibieron con piedrazos la última vez que fue también. Entonces, en el fondo, pareciera que la estrategia que supongo el gobierno tenía no es tal. No hay un plan en estos momentos que esté claro. La excusa ha sido que llevan 40 días, que recién se están acomodando, etcétera. Pero ojo, porque cuando uno miró el programa de gobierno, cuando uno miraba al presidente, en esa época candidato, ¿no es cierto?, haciendo promesas sobre este tema, parecía que ya estaba todo listo y era solamente cosa de ponerlo en marcha. Evidentemente, las cosas no se decantaron de esa manera. Por eso, en ese sentido, yo creo que por lo menos para tratar de darle algo de seguridad a la gente que está viviendo, a pesar de que en la zona de conflicto, a pesar de que no es bajo ninguna circunstancia la solución, es necesario restaurar el estado de excepción para poder trabajar en algo allá. Jimena. Yo estoy de acuerdo más con la María que con Cristóbal, en el sentido de que hay aquí una coherencia. O sea, uno puede tener una preferencia respecto de qué es lo que uno haría en este caso, ¿no? Pero las dos recetas se han probado, y lo que ocurrió durante el gobierno de Piñera es que se endurecieron las formas de negociar, por decirlo de alguna manera, se extremaron las posturas y no bajó la violencia, ¿te fijas? Entonces, terminamos el gobierno de Piñera con un estado de emergencia, con condiciones especiales, con la zona bien militarizada, sin que ello implicara un control del orden público. Entonces, aquí la gran pregunta es, si ya tuvimos un estado de emergencia y no significó control del orden público, y hoy día no hay tampoco control del orden público, no hay un curso de acción determinado, pero sí hay una línea política. Y esa línea política es que la militarización sola es intolerable y que puede haber policía, pero esa policía está subordinada a la línea política. Yo coincido, eso sí, con Cristóbal en la idea de que esa línea política no ha sido clara y sobre todo que ha sido errática y, es más, incluso pueril, en esta idea de querer ir y decir, oye, ¿sabéis qué? Voy a llevar una bandera y voy a conversar con todo el mundo. Pero la línea del diálogo, claro, fue un paso en falso, sin duda. Y a mí no me extraña que hoy día justamente no haya propaganda de lo que ellos están haciendo, porque justamente lo que ha ocurrido es que han comprendido, espero yo, creo yo, que ¿Jimena? este es un trabajo en serio de negociación, ¿no? Y que por lo tanto ya no sale por la prensa, sino que es una negociación in situ.
Ahora, ayer lo hablábamos en Pauta Final con la ministra Janet Vega, que está liderando el trabajo interministerial allá en la región o en la zona. ¿Cómo afecta todos estos hechos de violencia al camino y a la apuesta política que está desplegando el gobierno también? Yo creo que aquí hay una cuestión que es súper clara, es que la enorme mayoría de la gente quiere la paz. O sea, tú haces estudios de opinión pública y 9 de cada 10 personas quieren la paz, ¿no? Hay un 5% que probablemente tenga ideas de reivindicación un poquito más radicales, ¿no? Entonces, la cosa va decantando desde la opinión pública. La gente necesita tranquilidad ahora ya, y eso es una cuestión que a veces desde Santiago, y particularmente desde el sector en el que yo me encuentro, la izquierda, es difícil de mirar, porque las reivindicaciones que se plantean políticamente son sumamente justas, pero los caminos de violencia en los que están imbricadas tanto las reivindicaciones con actos delictivos, y por lo tanto es muy difícil de desenredar, enrarecen el diálogo, ¿no? Entonces, tú preguntas cómo pueden llevar adelante este diálogo. Bueno, la apuesta que ellos están haciendo, creo yo, es un diálogo reservado que deje afuera a quienes están radicalizados y que permita a quienes están en una posición más pacífica, incluso si han tenido momentos radicalizados, por ejemplo, como la CAM. Si la CAM se sumara a una mesa de diálogo garantizando el cese de la violencia, tú tienes un tremendo gol. Pero para que eso ocurra, necesitas generar una explanada. Para generar esa explanada para el diálogo, tú no puedes estar prometiendo al mismo tiempo el palo y la zanahoria, que es lo que hizo Piñera, con una muy buena mesa de diálogo in situ y con un comando jungla en paralelo que termina con la muerte de Catrillanca. A lo mejor habríamos tenido otro desenlace si es que eso no hubiera ocurrido en paralelo, ¿te fijas? María, ¿cómo ves tú de ese punto? Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que efectivamente, o sea, es muy chocante, yo creo, las dos imágenes. Yo creo que esa imagen, y que obviamente salió muchas veces después del caso del asesinato de Catrillanca, presentando el comando jungla, es muy fuerte, pensando también en el fondo en lo que estaba tratando de hacer el ministro Moreno al mismo tiempo, que yo creo que es uno de los pocos ensayos que yo he visto de verdad donde se veía como que podía haber un éxito en el diálogo. Sí. Y yo creo que efectivamente esto tiene que ser con mucha menos pirotecnia. Esto requiere mucha muñeca, y yo creo que aquí se pensó ingenuamente que efectivamente por ser un gobierno nuevo que no traía quizás como toda esta historia, quizás en el fondo iban a ser recibidos con los brazos más abiertos y que iba a ser todo mucho más sencillo. Y yo creo que no, que eso fue una ingenuidad tremenda, y creo que ya es hora de salir de esa ingenuidad. O sea, a mí lo que me preocupa es que yo hubiera pensado que en un tema tan relevante, donde se habló tanto de esta estrategia distinta, que a mí me parecía que era la correcta, como dice Jimena, o sea, es más parecido a lo que trató de hacer el ministro Moreno, yo hubiera esperado que como que hubieran llegado con un plan ya más o menos pensado. Claro, quizás dentro de ese plan estaba iniciar con esta primera visita y dar la señal de lo relevante que era, pero no puedo creer que en el fondo eso haya sido el plan y fracasó eso y ahí quedamos. Entonces, eso a mí me preocupa, porque esto es uno de los temas muy relevantes y es un tema que en el fondo podría haber generado un cambio y una confianza al inicio de un gobierno que tiene falta de experiencia, que hubiera sido muy relevante y hubiera sido en el fondo un capital político importante para otras reformas tan relevantes en momentos en que la política está tan revuelta y que en ambas cámaras no tienen mayoría. Sí. Entonces yo no digo que fracasó esto, no digo que ya sonaron, no digo que ya no tienen ese capital político, pero si quieren tenerlo, tienen que empezar a actuar ya, insisto, puede ser sin pirotecnia, puede ser que lo estén haciendo y nosotros no lo sabemos, pero ojalá que sea así y tiene que ser ya, en el fondo. Bueno, puede haber parte de eso, ¿no? También de la visibilidad a la que se puede dar a estos diálogos que a veces requieren más sigilo. Cristóbal, lo último antes de ir al siguiente tema. Chuta, hay tanto que decir, pero a ver, yo me voy a quedar con lo último de la María. Sin pirotecnia, sí, sin pirotecnia, pero es bien difícil pedirle falta de pirotecnia a este gobierno que le encanta la pirotecnia. En segundo lugar, hay otro problema. Aquí yo doy cifras, ¿no es cierto? Distintos medios, ¿no es cierto?, señalan que una vez que se instauró el estado de excepción, bajaron los hechos de violencia en un 44%. Hoy día, en esta misma radio, en la mañana, se hablaba de un aumento del 400% de los hechos de violencia, de un 700%, a pesar de que la ministra Janet Vega, no sé de dónde sacó la información, de la misma manera, quizá con la misma torpeza o
haciendo una chambonada, ¿no es cierto?, como le gusta decir a la ministra Siches, ¿no? Dijo que los hechos de violencia habían aumentado un 400% durante el estado de excepción, cosa que ha quedado absoluta y completamente desmentido. A ver, vuelvo a repetir, es delicado el problema. ¿Por qué? Porque la Jimena y la María tienen razón en algo. ¿Cómo yo puedo, en el fondo, negociar con gente que, en el fondo, pareciera que no quiere negociar? ¿Cómo yo construyo confianzas, pero en medio de esa construcción de confianza, yo dejo que le quemen las casas a la gente, como la ministra Vallejo la otra vez lo disminuyó, ¿no es cierto? Y además dijo que eran hechos que en realidad, como no se habían atacado a personas, en el fondo, daba lo mismo, después cambió y ahora nos vamos a querellar, porque producto de los ataques, ¿no es cierto?, en el sur, ahora el gobierno se va a querellar, no va a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, pero sí se va a querellar. Entonces, ahora estamos aumentando, está cambiando el lenguaje, ya no se habla de violencia rural, se habla de crimen organizado, dicho por la misma ministra Vallejo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, es verdad, como yo negocio, como yo construyo confianza, pero al mismo tiempo espero que a la gente no le quemen las casas o las maten. Piensen ustedes el atentado que hubo contra un camionero, un cabro chico de 20 y tantos años, que recibió un balazo, ¿me entienden? Sí. Mientras iba manejando. Entonces, ese es el problema, ¿ya? Entonces vamos a tener que dejar que algunos huevos se quiebren hasta que el gobierno entienda que necesita tener un plan de acción inmediato en estos momentos. Bueno, mientras tanto, quizás el estado de excepción sería una solución, por lo menos para bajar un poco la violencia en la zona. Veremos qué es lo que ocurre con los cambios que van a implementar en el corto plazo, porque así lo planteaba el subsecretario Monsalve, después de la visita además de generales de carabineros allá a la zona para coordinar el despliegue de estos cambios palpables. Así lo decía el subsecretario en un intento por también dar señales de cierto apoyo y tranquilidad para los que están viviendo allá en la zona. Estamos junto a Jimena Jara, María Jara Quemada y Cristóbal García Huidobro aquí en nuestro panel de reunión de pauta. Y nos vamos a ir al tema de fondo, un tema que de alguna manera empieza a tomar forma en la medida que nos vamos acercando al cierre del trabajo de la convención y pronto ya comenzarán los despliegues quizás de campaña para el apruebo o el rechazo de cara al plebiscito de septiembre próximo. La Contraloría General de la República emitió este jueves el instructivo que raya la cancha de alguna manera sobre la presidencia electoral de las autoridades y funcionarios públicos pensando en ese plebiscito para el proceso constituyente. Escuchemos al Contralor Jorge Bermúdez, quien ayer se refería a este tema después de una reunión además con el presidente Gabriel Boric. Evidentemente son ciudadanos y por lo tanto, excluida esa situación, me refiero a fuera de horario laboral, sin usar recursos públicos y no estando en el ejercicio del cargo, las personas pueden manifestar sus opciones, como cualquier ciudadano. El deber del gobierno lo que debe hacer es garantizar que el proceso sea transparente, que sea participativo, que sea informado. Pero ambas opciones, en este caso a propósito de un plebiscito de salida del proceso de nueva constitución, ambas opciones son igualmente legítimas y por lo tanto deben ser informadas por igual y eso implica un deber de prescindencia. Ahí está entonces la declaración del Contralor para tratar de zanjar este tema. Y es lo que queremos analizar junto a nuestros panelistas a partir de ahora, por supuesto. Jimena, ¿debe ser prescindente la moneda? ¿Puede serlo realmente ante lo que está en juego también en el plebiscito? ¿Y cómo hacerlo? Son varias preguntas en una. Debe ser prescindente. O sea, no creo que sea una cuestión discrecional. Esto es así. Es una decisión tremendamente importante la que tiene que tomar la ciudadanía y por lo tanto no puede el gobierno aparecer intencionando con recursos públicos, sobre todo con la atención que en virtud de los cargos tienen las autoridades del gobierno, una opción sea cual sea. Ahora, dicho esto, que lo probo es que haya prescindencia, también es pertinente que nos planteemos qué tan lógico es que en tiempos de elecciones, coaliciones de gobierno que son políticas no puedan tomar partido político, o sea, no puedan tomar partido en lo que está ocurriendo, ¿no? Esto es una cuestión que ocurre en muchos países, o sea, en otros países y uno dirá, bueno, son otros sistemas de gobierno, más bien, pero en el parlamentarismo son incumbentes y al mismo tiempo hacen campaña. En Estados Unidos tú tienes ciclos de reelección en los que estás gobernando y al mismo tiempo haciendo proselitismo político, ¿no? Y en Chile tenemos un jefe de Estado que no va a cambiar. Aún si se aprueba la nueva Constitución, es un jefe de Estado, un jefe de gobierno, la misma persona, y además es jefe de coalición.
tiene 3 roles, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo cuando él funge de jefe de Estado y jefe de gobierno es hacer como que no es jefe de coalición. Y eso es también una tremenda hipocresía en la discusión pública. O sea, yo creo que es súper importante que haya probidad porque esa es la ley. Pero en verdad la pregunta que nos tenemos que hacer es qué tan lógico y qué tan sostenible es que quienes están en el poder, que trabajan políticamente, cuya actividad es primariamente política, pueden mantenerse a raya de la actividad política más importante que está ocurriendo en el momento. Y entonces me parece que ahí hay un zapato chino del que tenemos que hablar mucho más que negarlo, porque es absurdo, o sea, es como... Sí, a lo mejor no se pueden generar recursos y tal, pero es también pueril que nosotros creamos que el gobierno, por más que sabemos que no es neutral, tenga que presentarse como si lo fuera. Ajá. Cristóbal. A ver, en primer lugar, lo que dijo Jorge Bermúdez no es nada nuevo. Así que en eso no hay que ahondar en nada. De hecho, me llama la atención que tenga que sacar un instructivo porque en el fondo es la jurisprudencia contesta de la Contraloría al respecto y de hecho, vuelvo a repetir, lo que señaló el Contralor no es nada nuevo. Ahora, yendo a lo que dice la Jimena, por ejemplo, pucha, es que es difícil el punto que planteas tú, porque claro, primero son otras realidades, que el presidente de los Estados Unidos siendo candidato y siendo presidente, ¿no es cierto?, agarre el Air Force One y se vaya a buscar votos a Pensilvania, como lo hizo Biden el mismo día de la elección, ¿ya? Es una cuestión que no es parte de nuestra tradición y nuestra cultura política, ¿ya? Ahora, tú dirás, bueno, eso es hipócrita. Bueno, indudablemente que todos los seres humanos tienen sus posiciones políticas, pero antes de las posiciones políticas, cuando a uno le eligen presidente de la República, indudablemente, y además a uno lo nombran ministro, etcétera, uno tiene un deber superior, más allá de lo meramente político, que tiene que ver con que hoy yo ya no estoy gobernando para mí, no estoy gobernando para mi gente, estoy gobernando para todos. Y por lo tanto, eso es lo que me obliga y lo que me fuerza a mantener una posición, aunque sea hipócrita, neutral. Ahora, cuando la ministra del Interior sale diciendo en una entrevista que el gobierno no va a ser neutral en el plebiscito, indudablemente que eso levanta suspicacias. Porque ¿a qué se refiere con la falta de neutralidad? Espero que no sea tan descarada de decir, bueno, que vamos a hacer campaña a favor de una posición, ¿ya? Porque es el punto, ¿ya? Y aunque sea extraño o hipócrita, en el fondo el gobierno tiene que demostrar una prescindencia absoluta respecto a esto, porque en el fondo el gobierno no debería estar apoyando un elemento, digamos, una decisión política, en este caso que no le corresponde al gobierno, por lo demás, sino que le corresponde a la población del país como un todo, y esa es la lógica de un plebiscito. Entonces, en ese sentido, me parece, ¿ya?, que sí, podríamos conversar sobre los ribetes de esto, pero en el fondo la posición del gobierno tiene que ser de absoluta y completa prescindencia. Muy porque... María. Sorry. Seguimos luego, Cristóbal. María. No, ya, yo voy a hacer la amarilla del grupo, me gusta tomar ese rol, pero de los amarillos de antes, ya, aclaremos eso también. A ver, yo estoy de acuerdo con que tiene que tener presidencia porque esas son las reglas y ese es el tema que está en juego, etcétera. Pero a mi juicio hay dos cosas bien particulares en esta situación. Acá estamos hablando de un plebiscito, algo totalmente inédito además para nuestra institucionalidad y no de cargos de elección popular, ¿ya? Que es distinto cuando generalmente pensamos en el no intervencionismo. Nosotros no queremos que se usen los bienes, los recursos públicos, etcétera, para tratar de yo permanecer en el cargo e impedir que quienes están fuera me lo disputen y que no hay para nada igualdad en la contienda, por así decirlo. Acá estamos hablando de un plebiscito, de un proceso constituyente y es casi imposible no conversar, no discutir, no pronunciarse y no tomar posición sobre un proceso constituyente, sobre textos que van al borrador de una futura nueva constitución que vamos a tener que votar, porque al final es lo que nos va a definir como sociedad, es pronunciarse cómo nos definimos como sociedad. Menos aún cuando está tan entrelazado con el programa de gobierno, en muchos temas, tema salud, el tema seguridad social, etcétera. Es complicado, ¿ya? Y por otro lado, yo creo que es distinto ser neutral que ser imparcial. Yo creo que nadie es neutral. Ser neutral es no tener posición, no tomar partido. Yo creo que nadie es neutral. Es ingenuo, como dice Jimena, pensar que el presidente Piñera no tenía posición respecto de quién quería que ganara las elecciones. Es ingenuo pensar que la presidenta Bachelet no tenía posición respecto de quién quería ganar las elecciones.
Otra cosa es que ellos tomen partido y hagan campaña por. Eso es distinto. Entonces, para mí, lo que tiene que hacer el gobierno y lo que dice el Contralor tiene que propender a un proceso participativo e informado. Por lo tanto, me parecen muy bien las cápsulas informativas, pero ser imparcial. Entonces, ahí yo creo que la ministra Vallejo, que yo creo que ha sido una maestra de las comunicaciones, Jimena sabe más de esto que yo, pero yo creo que lo ha hecho estupendo. Ella sabe perfectamente cuál es el rol de la CGGOV y por eso estas cápsulas informativas salen de ahí, no salen de otro lado. Pero yo que ella le bajaría un par de cambios y dejaría de lado tanto adjetivo respecto a lo que se está discutiendo y aprobando en la Convención Constitucional y sería más informativa. María, ahora... Y eso creo que es ser imparcial, pero no neutral. Todo esto tiene que ver con el rol desde como funcionarios públicos, ¿no? Porque en el tiempo libre... Pero ¿qué tiempo libre tienen los ministros y el presidente? O sea, no sé, si tú me dices un funcionario de tercer nivel jerárquico, incluso de segundo nivel jerárquico para abajo, claro, por supuesto, es mucho más fácil. Pero el presidente es presidente 24/7, los ministros y ministras probablemente también. Un delegado presidencial quizá 27. Pero honestamente los otros no tienen tiempo libre. Nunca se sacan el cargo de encima. Entonces es muy difícil para ellos y para ellas tener esa presidencia que dicen, bueno, fuera de horario, usted haga lo que quiera. Y por otro lado, Contraloría ya ha dicho respecto al plebiscito de entrada, ya dijo que el que los ministros o ministras del presidente Piñera hayan señalado por qué iban a votar, eso era parte de la libertad de expresión y no era hacer propaganda. ¿Ya? Entonces yo creo que eso lo pueden hacer. Y es evidente, si es que yo creo que... Y por otro lado, además, yo creo que somos contradictorios, somos hipócritas muchas veces, y digo somos porque hemos estado todos ahí, cuando, por ejemplo, hoy en día la oposición decía al principio del gobierno, hace un mes y nada, decía que el presidente tome medidas y que redirija la convención, pero ahora dicen no quiero que tome medidas respecto al plebiscito. Entonces, todos sabemos desde que se hizo campaña cuál es la posición del gobierno al respecto. Todos sabemos la posición del gobierno respecto a cómo le gustaría que fuera el derecho a la salud, cómo sería la seguridad social. Entonces, me parece que pedir imparcialidad sí, pero neutralidad es imposible y a mi juicio no existe, no hay nadie neutral en la vida. Jimena. Yo creo que creo que hay un cierto consenso aquí en que no es correcto que haya intencionalidad, ¿cierto? O sea, estamos todos de acuerdo con la Contraloría, básicamente, y como dice Cristóbal, no dijo nada nuevo, ya lo sabemos. Lo que sí es que a mí me parece interesante darle un giro más a esto y decir, ¿esto tiene sentido? O sea, ok, esto es lo correcto, ¿no? ¿Tiene sentido que sea así? Cristóbal dice, es que no es nuestra tradición. Bueno, estos son tiempos de cambio súper grandes. O sea, a lo mejor hay que abrir la conversación sobre cuáles son los usos que hoy día son más lógicos. Imagínate, tú decir... más allá que estoy de acuerdo con la María, que dice que no hay tiempo libre, efectivamente, pero aún si lo hubiera, tú tuiteas con tu celular, es el celular de tu trabajo, ¿estás usando recursos públicos o no? Entonces, finalmente todo termina en lo mismo. ¿Cuáles son los espacios de discrecionalidad que un sujeto, por más que sea autoridad, tiene para hacer la acción política que es parte de lo que lo ha llevado a ese cargo, by the way? Entonces, esa conversación me parece que puede ser pertinente más allá de que sea inadecuado, que no se deba y que Piñera, por ejemplo, no salió diciendo yo voy a votar apruebo o yo voy a votar rechazo. Cristóbal, lo último antes de irnos a la pausa. Nada, bueno, en el caso particular de lo que estamos viendo, esperemos que el gobierno sepa conducir bien. Ahora, en todo caso, hay dos cosas que quiero decir que son simplemente unos matices con la María. En primer lugar, esto no es un proceso inédito, esta no es la primera vez que tenemos un plebiscito constitucional y no estoy refiriéndome al del 80, estoy refiriéndome al del 25, donde hubo campaña, etc. No, ves que no, a ver, despreciar la historia no es buena idea. Pues, no es despreciar. Pero esa cuestión es como hacia atrás. La historia reciente donde existe un tema de mayor capacidad de intervencionismo con redes sociales y todo eso, de eso es lo que estoy hablando. Bueno, la elección de 1925 estaba más arreglado que cumpleaños cabro chico, en todo caso, pero el plebiscito, perdón, pero aparte de eso. Y lo otro es lo siguiente, a ver, yo lo único que espero, en el fondo, es que el gobierno sea capaz, ¿no es cierto?, de
de calmar las aguas y de llevar adelante esta cuestión de la forma en que ha sido, aunque a la Jimena me rete por eso, que es la tradición normal, la tradición y la costumbre que hemos tenido en Chile de que estos procesos han sido limpios, rápidos y además también que no han carecido o muy rara vez se han levantado las cejas, ¿no es cierto?, respecto a su legitimidad. Y lo último es lo siguiente. Ojo, María, cuando la oposición le está diciendo, no, usted tiene que intervenir, eso es un presente griego, porque la oposición lo que estaba tratando de hacer era que el gobierno se empapara de la mala prensa que tiene la convención. Es por eso que le están tratando de hacer pisar el palito. Hay una intencionalidad malévola contra el gobierno, y es lógico porque, bueno, son sus enemigos políticos. Una última pregunta, sí, pero bien rápida. Cristóbal, ¿tú crees que al gobierno le conviene también amarrarse, digamos, al proceso constituyente desde el punto de vista político? Si tú me preguntás hoy día, 29 de abril, no, bajo ninguna circunstancia. No como están las cosas, no como está el barómetro hoy día. Yo creo que no le conviene, pero de alguna manera no puede no hacerlo. Y solo para responder al caso que da Cristóbal de 1925, quiero decir que había una comisión que era como de 30 personas, que presidía el propio presidente Alessandri en ese momento. Entonces, igual es distinta la situación. Estamos hablando de presidencia en este momento y el ejemplo es una comisión que dirigía al presidente de la República, o sea, la Constitución que quería ser el presidente de la República y que, como dice Cristóbal, estaba más arreglada que cajón de tomate. Entonces, no sé si se aplica. Tomate no lo cachaba, eso es nuevo. No, yo me refería solamente al hecho de tener una Constitución plebiscitada. Era cumpleaños, cabro chico, pero voy a apropiarme del cajón de tomate. No, yo creo que no le conviene y claro, es difícil, pero yo lo haría de nuevo hablando de la pirotecnia sin pirotecnia. Yo creo que al gobierno no le conviene de ninguna manera amarrarse al resultado. Y quiero introducir algo más. Como dice Jimena, tenemos que plantearnos si en verdad esto es lo correcto. Bueno, si es que se aprueba el texto de la nueva Constitución, vamos a tener reelección inmediata en los próximos 4 años. Entonces quizás vamos a tener que pensar en cambiar las reglas. Buen punto. Estamos junto a Jimena Jara, María Jara Quemada y Cristóbal García Huidobro, nuestro panel para reunión de pauta de este día viernes. Nos vamos a hacer una pausa. Antes los invitamos a que de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, comiencen su jornada con 4 miradas globales que buscan interpretar los temas más relevantes del debate en Chile y el mundo. Escucha Marcando Pauta. Vamos al corte y volvemos. Teatro Municipal de Las Condes presenta El violinista en el tejado. El musical, ganador de 10 premios Tonys, incluido Mejor Musical. Alegría, familia, risas y por sobre todo, tradición. Con Daniel Muñoz, Sara Pantoja, Francisco Daño Beitía, José Antonio Raffo, junto a un gran elenco. Venta de entradas a través de www.tmlascondes.cl y en las boleterías del teatro. El violinista en el tejado, el musical, desde el 21 de abril. Produce Darshan Teatro. Invita. Pauta. ¿Sabías que estamos transformando Clínica Red Salud Vitacura en una de las clínicas más avanzadas del país? Mejoramos nuestra urgencia haciéndola más moderna y cómoda. Aumentamos consultas y especialidades para atenderte mejor. Nos equipamos con el resonador con inteligencia artificial más moderno de Chile y mucho más. Descubre lo que hace a Clínica Red Salud Vitacura una de las más avanzadas del país en Avenida Tabancura 1185 Vitacura y reserva tu hora en redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile. Recuerda que puedes cambiar tu domicilio electoral registrado hasta el 1 de mayo. Solo debes ingresar a miconsulta.cervel.cl y en simples pasos podrás revisar y hacer el cambio de domicilio. Si es necesario, cambia tu domicilio electoral registrado ya, porque tú decides, vota. Infórmate en cervel.cl o llamando al 600-6000-166 o en las redes sociales del Servicio Electoral de Chile. Cervel. Cada tarde, a partir de las 20 horas, Christian Barnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín. Pauta, hablemos de verdad. Conversa con nosotros en redes sociales. Síguenos en pauta.cl en Facebook e Instagram y pauta_cl en Twitter. Participa, comenta y comparte tu opinión. Pauta, hablemos de verdad. Reunión de Pauta,
un espacio para conversar y analizar la actualidad. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de regreso aquí en la 100.5 y queremos comenzar este segundo bloque con nuestra efeméride para recordar que un 29 de abril, pero de 1954, nació Daniel Day-Lewis, actor retirado, británico, naturalizado irlandés, que ha ganado 3 premios Oscar, ni más ni menos, por las cintas Mi pie izquierdo primero, el año 1989, There Will Be Blood del año 2007 y Lincoln de 2012. Es el único actor que ha conseguido el Oscar en 3 ocasiones como actor principal y uno de los 3 únicos hombres que se han hecho con 3 estatuillas. Posee también otros premios, 4 BAFTAs, 3 premios de sindicato de actores, 2 Globos de Oro, ni más ni menos, y en noviembre de 2012 la revista Time lo nombró como el actor más grande del mundo, sencillamente. Recordamos hoy día el cumpleaños de Daniel Day-Lewis. Escuchas Reunión de Pauta, en Pauta 100.5. Bien, nos vamos a las noticias coladas. Cristóbal, quería agregar algo. Sí, te faltó hablar de esa gran película En el nombre del padre, que es buenísima. La mejor. Buenísima. La mejor. Yo amo a Lincoln, le hago un queque a Lincoln, pero En el nombre del padre es una película brutalmente buena. Es brutal, sí, brutal y buena. Muy fuerte. Bueno, pero no recibió premio por eso no pero lo debió, destacamos nomás. Pero debió. Muy buen agregado en todo caso al dato de Cristóbal García Huidobro. Estamos junto a Cristóbal, a Jimena Jara, María Jara Quemada, nuestro panel para este día viernes. Y vamos a comenzar con la noticia colada que nos trae Jimena Jara para el día de hoy. Su selección tiene que ver con esta denuncia sobre la investigación, o más bien, la denuncia sobre una filtración de datos desde CERVEL que ha dado pie a una investigación interna para determinar responsabilidades. RUT, edad, entre otros datos de casi 15 millones de electores, Jimena, que quedaron en manos de quién sabe quién. Oye, pero además, ¿no es como que se les colgó de la página y pasaron 2 días? Es que pasaron meses con este WinZip ahí, y todos podíamos descargar todas las informaciones que se quería. Además, una tragedia, porque los partidos políticos andaban como locos para la consulta ciudadana, tratando de buscar un padrón razonable para poder hacer su consulta ciudadana que no era mediada por el CERVEL. No podían comprar el padrón, no podían hacerse con los datos y los datos estaban ahí. Inadecuadamente, pero no hubieran tenido que sufrir tanto, creo yo. Pero más allá de esto, gravísimo, en el fondo, la falta de garantías de nuestros datos personales son terribles, y lo que nos demuestra esto, sobre todo, porque es como, sí, nos equivocamos, dice el CERVEL, sí, nos equivocamos, lo vamos a cerrar. Lo que te demuestra es una falta total de comprensión de la protección de los datos personales en el 2022, o sea, en un momento en el que quizás uno de los mayores mercados en el mundo es precisamente el de los datos personales. Entonces, habla de una mirada antediluviana en el manejo de la información personal. Y eso a mí me parece súper grave. El CERVEL, que lo ha hecho súper bien en otras cosas, aquí se cayó, pero muy, muy feo. María. O sea, esto es grave, de gravedad absoluta, y yo creo que aquí no hay una falta de comprensión del tema de los datos personales, digo, nuestro país en general, sino que hay de adrede, por lo mismo que dice Jimena, por el valor que tienen hoy en día los datos personales, que nuestro Congreso no haya podido sacar una ley de datos personales como la gente. Y esto viene desde el primer gobierno de Bachelet, después el primer gobierno de Piñera, segundo gobierno de Bachelet, segundo gobierno del presidente Piñera. O sea, entonces nos sorprendemos después que la Convención, en alguna de estas cosas, tome temas que el Congreso no ha querido o no ha sido capaz, ya sea por lobby y por lo que sea, de sacar adelante. Y esto me parece súper grave. Y otro tema quiero poner. Lo más probable, como siempre, es que en nuestro país la solución sea cortar el hilo por lo más delgado. Los o las funcionarios o funcionarias que hayan tenido cierta responsabilidad. Pero esto dice que en el fondo no hay un deber de dirección y de cuidado como debiera haber. Entonces, ojalá también seamos más responsables, y si tuviéramos una ley de protección de datos personales, esto institucionalmente recibiría una sanción ejemplarísima. O sea, en España, por esto, o sea, te cuelgan vivo, en el sentido figurado, obviamente. Entonces, ojalá nos pongamos las pilas con esto y que avancemos de verdad, María, en una real protección. Dime.
¿Te refieres a la responsabilidad del Consejo? No sé si el Consejo, pero en el fondo algo más potente. O sea, acá es como, sí, esto es súper grave, vamos a investigar. Y obviamente, y lo digo esta vez en CERVEL, pero es que esto ha pasado en muchas otras entidades públicas y privadas. Sí, el pobre funcionario y funcionaria que la agarran y listo, pero es que esto, si ocurre, como dice Jimena, que estuvo tantos meses ahí, es porque acá no hay un cuidado y una dirección y un no sé qué. No tengo idea a quién le corresponderá, al jefe de departamento, al director general, al consejo directivo, no tengo idea. Pero en el fondo esto es mucho más que una persona que sin querer, queriendo, lo colgó. Cristóbal. El archivo pesa 206 megas, o sea, nada. Trae una cantidad de información de 14.900.000 personas que votaron en esta elección, con nombre, apellido, etc. Me recuerdo de cómo funcionaron, por ejemplo, las elecciones del 2016 al 17 en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que llevaron a Donald Trump, el plebiscito del Brexit en Inglaterra, en el fondo, que trabajaban con bases de datos que eran considerablemente menos poderosas que esta, y donde un algoritmo predictivo determinaba por quién podría votar una persona o no. Esta información es tan delicada que esto podría hacer que el día de mañana llamen a Sebastián Aguirre, a Cristóbal García Huidobro, a María Jara Quemada o Jimena Jara. Oiga, ¿y usted quiere ir a votar hoy día? ¿Por qué no va a votar? Vaya a votar, etcétera. Es una información tan delicada que, a ver, lo que dijo la María es poco, ¿me entienden? Esta cuestión es espantosa que haya ocurrido. Esto demuestra además también que el CERVEL hace rato necesita una... No voy a decir, ¿cómo se llama? Una manito de gato, ¿me entienden? Una manito de gato bien importante desde el punto de vista de la planta funcionaria, desde el punto de vista de sus sistemas de manejo de datos, etcétera. Y esto puede haber sido un pequeño error, o sea, alguien cometió un error, me refiero chico, pero dejó una embarrada enorme. Y en el fondo, este tipo de cosas no pueden pasar. Sí, la María tiene razón. Esto se va a cortar, el sumario, porque va a haber un sumario, va a cortarse por la persona que puso esta cuestión, porque se sabe quién fue el último que manipuló esta cuestión, quién fue el que lo puede haber colgado en la página sin querer, pero hay una responsabilidad directiva enorme y en ese sentido esta cuestión no puede quedar así. El problema, y yo veo la cara de decepción de la María y de la Jimena, es que lo más probable es que va a quedar así. Y por eso necesitamos una legislación mucho más robusta, ¿no es cierto?, respecto al CERVEL, pero bueno, ¿quién se va a atrever a hacer eso? Buena pregunta. Oye, perdón, solo agregar, hay gente que se puede quedar sin pega por esto. Ah, sí. Porque le puede afectar en su futuro profesional y todo. O sea, esto por algo la militancia es un dato sensible, no solo personal, sensible. Absolutamente. La noticia colada de Jimena Jara, que comentamos aquí en Reunión de Pauta. María Jara Quemada nos trae otro tema. El nuevo vicepresidente de Blanco y Negro, que es la concesionaria que administra Colo-Colo, fue condenado por irregularidades en la Comisión Nacional de Acreditación. Hablamos de Ángel Maulén. María, cuéntanos por dónde enfocamos el tema. Mira, el viernes pasado nos sorprendíamos con la vicepresidencia en azul de la ex ministra del Deporte, que básicamente no es una ilegalidad, pero una puerta giratoria entre el sector público y privado tremenda, ¿ya? Otro vacío que tenemos ahí que el Congreso no legisla desde el año 2006. Pero fíjate que ya lo de Colo-Colo, o sea, eso es un juego de niños, o sea, lo de Colo-Colo es impresionante. O sea, básicamente el vicepresidente es una persona que reconoció haber coimeado a alguien, que tuvo una condena ridícula en este país, como suele ocurrir, que reconoció haber coimeado a alguien para obtener la acreditación de una universidad, o sea, gravísimo también, y resulta que no hay ningún empacho. Yo insisto, no se trata de que las personas no tengan la posibilidad de rehabilitarse, etcétera, etcétera. Pero lo que me parece increíble es que este tipo de actos no tengan sanciones, como por ejemplo no poder ser directores de sociedad anónima. Y además que no haya ni siquiera una prudencia mínima de los clubes de fútbol de cuidar, no solo de cumplir con la ley, sino también ser, como decía el Contralor ayer en la cuenta pública, éticos y estéticos. Y claramente parece que el estándar está bastante bajo. Jimena. Yo creo que los clubes de fútbol y los directorios de los clubes de fútbol son el resumidero de las malas prácticas sumadas y potenciadas entre la política y la empresa privada. O sea, de verdad, es que son una cloaca espantosa, porque todas las cosas que son despreciables o que por lo menos públicamente son despreciables y se ha legislado para intentar evitarlas en el quehacer público, en el mundo deportivo dan lo mismo. Al punto de que puede ocurrir que una persona coimeada, o sea, que coimeó, perdón, que generó sobornos, además por una cuestión no es solo sobornos como que, oye, pucha,
apruébame este plan de estudio. La Comisión Nacional de Acreditación, una cuestión frente a la cual tú tienes que demostrar tu calidad como educador, como institución de la Universidad Pedro de Valdivia, lo compraron. O sea, eso además no solo atenta contra la universidad, en contra de la CNA, sino que en contra de la calidad de la educación en Chile. Sí, claro. Así de grave. Y de los alumnos. Y da lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, nunca vamos a salir de Jadwe, ¿no? Finalmente en este contexto. En un momento bien delicado además para el fútbol, porque hay mucho cuestionamiento sobre quiénes están controlando los equipos, el rol de los representantes. No, está súper complejo. Cristóbal. Los árbitros, en fin, ¿no es cierto? Solamente un datito. La persona en cuestión fue condenada, para que la María se enoje aún más, a 3 años de pena remitida más encima y una multa de 100 millones de pesos. Pero ojo, que el daño más grande lo terminó recibiendo la universidad, porque tuvo que hacer un lavado de imagen y ahora ya no se llama Universidad Pedro de Valdivia, tuvo que cambiarse el nombre. ¿Ya? Entonces el nivel de daño no solamente es por a la fe pública, sino también a la gente que estudió en esa universidad y que ahora estudia en esa universidad. Por otro lado, también es verdad, yo no sé tanto sobre fútbol, pero sí me recuerda al gran Grondona, ¿no? Cuando se murió don Grondona, en Argentina todo el mundo pensaba, bueno, ahora se ha muerto el don del fútbol. El problema es que esa idea de que el fútbol argentino funcionaba con una mafia que manejaba la FIFA, etcétera, lamentablemente aquí en Chile ocurre más o menos lo mismo. Ahora, que este tipo de gente entre a los directorios, por ejemplo, una sociedad anónima como es Blanco y Negro, siento un pésimo precedente. No tanto porque las personas no se puedan redimir, como dijo la María, que tiene toda la razón, sino que además también, en el fondo, cómo uno puede confiar que va a haber probidad en un equipo de fútbol, en el manejo del equipo de fútbol, cuando tenemos este tipo de gente. No, espantoso, ¿no? Una cuestión atroz y lamentablemente, como dijo la Jimena, nunca nos vamos a alejar, ¿no es cierto?, de don Jadwe, de don Sergio. La noticia colada que nos traía María Jaraquemá a esta hora aquí en Reunión de Pauta. Bien, vamos a la última noticia de Cristóbal García Huidobro. Volvemos un poco a lo que habíamos hablado en el primer bloque, Cristóbal, sobre los atentados incendiarios en estas instalaciones de una empresa de Arias. Sí, mira, en realidad esto era un pie forzado nomás y que yo lo mandé antes que nos mandaran la pauta por si acaso, para que no digan nada que anda repitiendo los temas. No, lo que pasa es que es mi pie forzado para hablar de la ministra Vallejo. La María, por ejemplo, hace un rato atrás ha dicho que la ministra lo ha hecho fantástico. Ojo, que ¿por qué decimos que lo ha hecho fantástico? Lo ha hecho fantástico porque la mujer es una experta en sofismas. Es una experta en tirar argumentos mentirosos o más que mentirosos, inexactos. No quiero caer en la típica lógica del gobierno o del candidato, ahora presidente, que le llamaba mentiroso a medio mundo cuando no estaba de acuerdo con él. Pero sí me llama la atención, en definitiva, la forma en que se han manipulado las cifras y nuevamente vuelvo a caer y voy a ser súper corto porque este tema ya lo hablamos, ¿no es cierto? Entonces aquí como que ya chiste repetido, ¿no? No va a salir bien. Vuelvo a señalar el punto que mencioné en su momento. Primero, tenemos un gobierno que no tiene un plan B, no tiene sentido de urgencia aparentemente en esto. Hoy día el subsecretario del Interior anunció con mucha pirotecnia que no le gusta a la María, ¿no es cierto? Todo lo que se iba a hacer de 1.000 millones de pesos para comprar drones, subir a 18 carros MOWAC, la presencia de carabineros en la zona, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna manera es una forma de mostrar, no de pegar con el palo, pero sí mostrar el proverbial palo del que hablaba la Jimena hace un dato atrás, no la zanahoria. Y por otro lado, ¿qué pasa con el diálogo? Este gobierno, y mucha gente cuando votó por él pensó, bueno, es un gobierno de sensibilidades de izquierda. Evidentemente aquí además también hay movimientos de izquierda que apoyan en definitiva a grupos radicalizados en la zona. Indudablemente que va a tener un pie de apoyo para conversar con ellos. Y el problema es que parece que esta gente llegó al gobierno sin un plan definido. Y están obrando sobre la marcha, dejando, a una persona que fue subsecretario antes también, el subsecretario Monsalve, hacer lo que mejor sabe hacer, que no necesariamente es conversar. Y de ahí, bueno, cuando el candidato Boric, ¿no es cierto?, hablaba de que quería emular los acuerdos de Viernes Santo con el ejército republicano irlandés y el gobierno del Reino Unido, sonaba súper bonito,
¿ya? Pero el problema es que aparentemente no entiende que la realidad que existía en Irlanda del Norte no es la misma de la zona sur de Chile. Quizá podría haber utilizado el ejemplo colombiano, pero ese sí que es un ejemplo divisivo. Entonces, de ahora en adelante habrá que ver qué es lo que va a hacer el gobierno, cómo va a salir jugando. Yo en este sentido discrepo. Sé que la labor de los voceros es en definitiva hacer que la gente mire para acá cuando debería estar mirando por acá, al otro lado, ¿no? Pero en el fondo creo que a la larga, el mismo gobierno que decía que era un gobierno que traía nueva política y no la vieja política, está utilizando las mismas herramientas y además, nuevamente, respecto a un tema delicadísimo que estamos viviendo en el sur de Chile, no tiene un plan de acción. Jimena. Ya yo no voy a abundar tanto como Cristóbal, sin duda. Pero creo que esto ya lo hablamos, estos actos son súper graves. A mí me parece que bajarles el perfil no es el camino, y no es el camino políticamente, porque mientras se le baja el perfil, si es que se le baja el perfil, lo que ocurre es que el gobernador regional de la Araucanía logra concitar todo un movimiento y de alguna manera se presenta él encabezando un movimiento por la paz, ¿no? Que es la gran aspiración regional. A mí me gustaría ver al gobierno encabezando esta aspiración por la paz, porque el 95% de la gente quiere paz y por lo tanto me encantaría que encauzara el gobierno esa conversación. Ahora, estas declaraciones son anteriores, como bien dice Cristóbal, a las declaraciones de hoy día. Entonces hay un cambio de ecualización entre estas declaraciones y lo que ocurre hoy día, y Monsalve dice, no, vamos a tomar medidas y esas medidas van a ser palpables. Por lo tanto, a mí me parece que desde esa perspectiva esta noticia muestra un gobierno un poco menos asertivo que lo que hoy día ha sido, ¿no? Más allá que a Cristóbal le parezca que no es asertivo en ningún caso, a mí me parece que sí está tratando de dar con un tono mucho más correcto respecto de ecualizarse con las necesidades ciudadanas. María. Sí, yo creo que el gobierno, estos temas son un zapato chino para el gobierno, porque tiene que hacerse cargo de sus declaraciones anteriores, y esto es lo que ojalá que todas las personas que están en política entiendan, que lo que digan hoy día, mañana los puede perseguir. Entonces, efectivamente, yo creo que partieron muy erráticos con todo lo que tenga que ver con temas de violencia, y creo que han empezado a entender que no pueden mantener la misma actitud que tenían cuando estaban en el Parlamento o cuando eran un movimiento estudiantil. Yo creo que lo hemos visto respecto de lo que dijo el presidente Boric sobre la persona que le tiró la piedra, y creo que también lo estamos viendo con lo que está pasando ahora en la Araucanía. Y para no seguir con esto, porque sé que estamos un poquito pasados, pero solo quiero decir que sin entrar a ver si los datos son verdaderos, falsos, no sé qué, yo mantengo mi dicho de que la ministra Vallejo, me gusta, no me gusta, etcétera, es una gran comunicadora y creo que ha tenido un gran desempeño hasta el momento de hoy. Leni Riefenstahl. Eso es lo que yo me refería. Y es muy inteligente hacer esas cápsulas informativas de un tema tan delicado desde la CGGOV. O sea, eso no es... Porque no surgió así nomás. Está pensado, es muy inteligente. Jugaron con la delgada línea, lo cual obviamente es criticable, pero es inteligente. Y yo creo que ella en general lo ha hecho bastante bien, ha tenido un súper buen desempeño, y a diferencia de gran parte del gabinete, yo creo que ella y Marcela, a diferencia de gran parte del gabinete político, yo creo que ellos lo han hecho súper bien. Me parece bien evaluada, de hecho, en las encuestas. Cristóbal, cortito, lo último. Que hay grandes comunicadores que han utilizado sus, ¿cómo se llama?, capacidades para el mal, Leni Riefenstahl, Joseph Goebbels, pero no puedes comparar con... Si yo sé sí sé que no puedo comparar, pero en el fondo, María, el problema es que la CGGOV se ha convertido en una especie de ministerio de propaganda para todos los gobiernos, ¿me entiendes? Y si estamos hablando de hipocresía, y si estábamos hablando de hipocresía hace un rato atrás, bueno, esto es un ejemplo de hipocresía. Pero es que esa es la pega de la CGGOV, y la CGGOV... Bueno, pero es que... En fin. Sí, pues. Entonces estamos diciendo... Pero hablamos otro día. Es que nos alargamos mucho. Estamos con Cristóbal García Huidobro, Jimena Jara y María Jara Quemada aquí en Reunión de Pauta. Revisábamos las noticias coladas de nuestros panelistas en la pauta que armaron para el día de hoy. Nos vamos a nuestro último bloque. En los minutos que quedan, los datos y recomendados infaltables de nuestros panelistas para
para este viernes. Cristóbal, ¿qué nos traes hoy día? Ya, yo les quiero recomendar algo de Netflix que es fantástico. Después me desayuné porque es re antiguo, es del 2018. Es una hermosa película documental. El título en castellano no es muy bueno, dice ellos nunca envejecerán, ¿no es cierto? They shall not grow old. Es un documental sobre los combatientes de la Primera Guerra Mundial, con grabaciones de época, coloreadas muchas de ellas, con una cantidad de material inédito, fantástico, dirigido por el gran Peter Jackson. Así que se los recomiendo. Es un documental que pasa como agüita. En realidad es como una película, pero fascinante. Más encima por los testimonios que uno ve de este conflicto que en el fondo se llevó la vida de 21 millones de personas entre 1914 y 1918. En el fondo esto me recuerda también a la frase que existe usualmente para los combatientes, ¿no? De los aliados. Lest we forget. O sea, mientras menos olvidemos, en el fondo, a continuación, más los recordaremos. Más recordaremos también lo horrendo que fue esa guerra. Así que se los recomiendo. Buena recomendación. En Netflix, el recomendado de Cristóbal García Huidobro. María. Ya, yo voy a recomendar algo livianito para el fin de semana, pero esto es a raíz de... Me encantó lo que dijo el Ministerio Público en el caso de Nicolás López, que fue condenado por 2 casos de abuso sexual, de que él no entendió ni quiso entender que no es no. Como madre de un niño varón, me siento siento que me tengo que ocupar de que mi hijo entienda y quiera entender que no es no. Y a raíz de eso yo quiero recomendar una serie en Netflix que se llama Anatomía de un escándalo, livianita, entretenida, que efectivamente es eso, no entendió ni quiso entender que no es no. Así que esa es mi recomendación para quienes quieran descansar un poco las neuronas el fin de semana. Anatomía de un escándalo en Netflix. Parece que está buena, ¿eh? Ya había escuchado algunos recomendados también de esa serie. Jimena. Yo quiero recomendar ir al teatro. Quiero recomendar una obra de teatro que empezó con funciones esta semana, para el que echamos de menos ir al teatro. Empezó el 27 de abril y dura hasta el 14 de mayo en el Teatro Nacional, que está al frente de La Moneda, ¿no? Por Morandé. Y es la adaptación de Las Amantes. Se llama Las Amantes. Esta es una obra muy conocida del Fried Jelinek, que es una autora Nobel, que ganó el Nobel de Literatura el 2004. Es muy, muy ácida como crítica, pero también se expresa en 2 niveles. Entonces es como una novela rosa, parece que fuera una novela rosa, pero finalmente es una tremenda crítica a las concepciones del amor, del poder, del materialismo y de la certeza en la sociedad moderna. Bueno, el Fried Jelinek es una tipa tremendamente ácida y a mí me parece que vale mucho la pena ver esta adaptación que hace la Heidrun Maria Breiner. Bien, el recomendado en el Teatro Nacional, entonces, el recomendado de Jimena Jara para el día de hoy. Junto a Jimena, Cristóbal García Huidobro y María Jara Quemada, hacemos reunión de pauta aquí en 100.5. Gracias por acompañarnos, que estén muy bien y buen fin de semana, que descansen. Igualmente, buen fin de... Cerramos esta edición, gracias a ustedes también por sintonizarnos. Ya viene Cristian Barken desde el Jardín, conversando hoy con el escritor argentino Alan Pauls, en unos minutos aquí en la 100.5. Que estén muy bien, nos vemos el lunes. Acabas de escuchar 1 hora de conversación y análisis con punto de vista. Esto fue Reunión de Pauta,